Para comenzar este reto número 5, vamos a proyectos, mis proyectos. Aquí muestra todos los proyectos que hemos realizado. Comenzaremos un nuevo proyecto en Start New Project, al cual lo llamaremos reto 5, versión 101. Vamos a dar clic en OK y esperamos a que se abra. Una vez hecho esto, recordemos que tenemos que agregar diferentes elementos para diferentes funciones. El primer elemento que vamos a agregar va a ser el despliegue de las diferentes pantallas o despliegue de las diferentes preguntas. Para desplegar las preguntas, nosotros vamos a tener diferentes arreglos. Este arreglo va a ser para la pregunta número 1. Entonces va a ser arreglo, pregunta 1. Vamos a poner así, pregunta. Es el arreglo para poner la pregunta 1. Este va a ser el arreglo para la pregunta 2. Y este de aquí va a ser el arreglo para la pregunta 3. Muy bien. Muy bien, tenemos los 3 arreglos para 3 preguntas diferentes. Para este caso, vamos a ir a Screen y vamos a desactivar varias cosas. Vamos a desactivar la barra de status y vamos a quitar el texto de forma visible. Y vamos a activar la pantalla que sea tipo con recorrido. Muy bien, ¿por qué necesitamos esto? Porque vamos a desplegar, vamos a decir que el ancho del primer arreglo, ojo, estamos en el primer arreglo, ya dejamos de modificar el script, pasamos al primer arreglo. El ancho va a ser del 100% y el alto va a ser de un 60%. Ahí está, tenemos el primer arreglo. ¿De acuerdo? Vamos a poner ese primer arreglo centrado, tanto de forma horizontal como de forma vertical. El número 2 vamos a poner exactamente las mismas características. Ancho 60, alto 60%, ancho 100%. ¿Listo? Aquí es donde podemos ver que es útil que la pantalla tenga la función de scroll. ¿Por qué? Porque podemos ver los distintos arreglos sin necesidad de hacerlos visibles o invisibles. Y además, si los arreglos ocupan más que el largo de una pantalla, pues sin problema podemos desplazarnos. El arreglo número 3 será centrado. Y además de centrado, pondremos un alto del 60% y un ancho del 100%. Muy bien. Tendremos las preguntas 1, 2 y 3. Ok. Vamos a ver. Vamos a poner... Aquí va a ser pregunta número 1. Arrastramos un label para poner un mensaje. Ese mensaje va a estar aquí. Esto va a ser pregunta número 1. Ahí está. Ponemos otro mensaje en el siguiente. Pregunta número 2. Ponemos un mensaje en la tercera que diga pregunta 3. Muy bien. Ahí está. Entonces tenemos los 3 elementos de cada una de las preguntas. Esos elementos van a aparecer conforme nosotros avancemos entre las diferentes preguntas. Muy bien, vamos a agregar además en la parte superior otro arreglo. Ese arreglo le vamos a poner arreglo menú. ¿De acuerdo? Ese arreglo se va a llamar menú.
Y de la misma manera va a tener un alto del 10%, va a tener un ancho del 100%. Ahí está, ahí vamos a desplegar los botones de adelante y comenzar. Muy bien, y vamos a agregar un último arreglo donde van a aparecer las respuestas o si estamos correctos o incorrectos. A ese le vamos a llamar arreglo resultado. Y ese arreglo va a tener, ojo aquí, vamos a ver, este mide 10%, las preguntas miden 60, se suma 70. Este podría tener una altura de 30%, vamos a ponerle un poquito menos, vamos a ponerle 20%. En total van a sumar 90, nos va a sobrar un 10%. Y el ancho va a ser del 100%. Ahí está. Y aquí esta parte va a ser resultados. Ojo, el arreglo, tenemos que centrarlo. Ahí está. Y el texto que vamos a desplegar aquí va a ser resultados. Resultados. Listo. Muy bien. En la parte superior vamos a añadir los botones para hacer el cambio entre las diferentes pantallas, o entre las diferentes preguntas más bien. Una vez más centramos. Y para este caso vamos a cargar imágenes dentro de los botones. Recuerden que ustedes pueden poner texto o imágenes. Este va a ser el botón de arrancar. Ahí va a empezar la encuesta. Vamos a añadir otro que sea para la siguiente pregunta. Ok, listo. El primer botón le vamos a añadir un alto en píxeles. Recuerden que cuando agregamos imágenes a los botones, lo mejor es hacer el cambio en píxeles para que parezcan de un buen tamaño. Creo que está ahí un poquito sobrado, le falta, yo creo que unos 35 podría ser. Recuerden que esta cantidad varía dependiendo de los iconos que descarguen, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Borramos el texto y ya únicamente aparece el icono. Aquí borramos el texto y de aquí le hemos puesto 35 píxeles. Vamos a repetirlo. Si lo ven demasiado grande, si lo ven demasiado chico, recuerden que lo pueden cambiar. Entonces tenemos el botón de comenzar y el botón de siguiente. Ahí está. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ok. De estas, la pregunta número 2 la vamos a hacer no visible. Se fijan, ya se borró. La pregunta número 3 también no la hacemos visible. Al quitar la visibilidad de estos elementos nos queda del tamaño de una pantalla. Entonces vamos a quitar la pantalla desplazable y tenemos estos elementos. Muy bien, vamos a la parte de programar. Tenemos varias cosas aquí en programar. Me faltó. Vamos a cambiar el nombre a los botones, nada más para saber de cuáles se tratan. Este va a ser el botón de Start. Ahí está. Y este va a ser el botón de Next o siguiente. Muy bien. Entonces, cuando nosotros demos clic en el botón Next, tenemos que cambiar entre la 1, la 2 y la 3. Para esto, cuando nosotros demos clic al botón, lo que vamos a estar cambiando es la visibilidad de los arreglos. ¿Ok? Entonces, vamos a necesitar varias cosas. Lo primero que vamos a necesitar va a ser una variable. ¿Sí? ¿Para qué? Para nosotros guardar en qué pregunta vamos. Vamos a ponerle v de variable y le vamos a poner número de pregunta, por ejemplo. Número de pregunta. Ahí está. Y lo vamos a poner en un valor set por lo pronto.
Ok, muy bien. Una vez hecho esto, vamos a hacer que cuando hagamos clic esta, la variable la vamos a incrementar. ¿Cuál variable? La variable de presentación va a ser igual a una sumatoria y vamos a poner la variable número y la vamos a incrementar en 1. ¿Para qué? Para que vaya pasando pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3. ¿De acuerdo? Entonces cuando nosotros le demos clic en el botón de Next, vamos a incrementar la pregunta que se va a desplegar. ¿Ok? Entonces nos vamos a control. El nuevo elemento que vamos a aprender a usar, o que bueno, ya hemos estado utilizando, pero este reto está dedicado a este elemento, es el elemento if then, que es para tomar decisiones. If significa sí. Si tenemos alguna condición, si es rojo, si es verde, si es mayor que 1, si es menor que 1, etcétera, etcétera. Y then es lo que vamos a hacer después. Podemos modificar este elemento haciendo clic en el engrane y incrementando. Nosotros vamos a tener por lo pronto 3 preguntas. Entonces tenemos para la pregunta 1, para la pregunta 2 y para la pregunta 3. Muy bien. Entonces, si la condición, esto es un condicional, si lo que pongamos aquí es igual a esto, ejecutamos los de entonces. Si no, pasamos a la siguiente condición. Entonces, si la variable, ¿cuál de todas? Pues número de pregunta. Si la variable número de pregunta es igual a 1, vamos a hacer algo. Vamos a desplegar la pregunta 1. Si es igual a 2, vamos a desplegar la pregunta 2. Si es igual a 3, vamos a desplegar la pregunta 3. ¿Ok? Entonces, vamos a los arreglos. Y vamos a utilizar la variable, bueno, más bien, el elemento visibilidad. Si es visible o no es visible. ¿Ok? Entonces, si la pregunta, si estamos en el botón 1, la pregunta 1 es visible. La respuesta es sí, tiene que ser visible la 1. El arreglo 2 tiene que ser visible. La respuesta es no. Tenemos que quitar la pregunta 2. Esa no queremos que sea visible. Entonces la ponemos como false. Duplicamos este elemento. ¿Ok? Y vamos a decirle que el arreglo número 3 tampoco va a ser visible. ¿Ok? Entonces cuando despleguemos la pregunta número 1, el arreglo de la pregunta 1 es visible y los otros dos no. ¿De acuerdo? Entonces vamos a copiar estas instrucciones y las vamos a pegar en cada uno de los elementos. Para la pregunta 2, la pregunta 2 tiene que ser visible y las otras dos tienen que estar en no visibles. Y por último, vamos a hacer no visible la 1, no visible la 2, pero la 3 sí que la queremos visible. Ahí está. Listo. Muy bien. Entonces, hasta aquí podemos hacer una pequeña prueba de lo que llevamos hecho. ¿Ok? Vamos a probarlo. Recuerden que para probarlo existen diferentes métodos. Si lo quieren probar desde su celular, si lo quieren probar con el emulador, etcétera, etcétera. Yo lo voy a probar con un emulador de celular. Vamos a darle a conectar con la aplicación iCompanion. Recordamos el código. De este lado vamos a abrir el emulador. Tarda unos segundos. En lo que el emulador se despliega, recuerden que tenemos aquí un menú con diferentes cosas que son útiles.
Por ejemplo, podemos desactivar los puntitos grises que aparecen en la parte de atrás. Vamos a reiniciar esto. Esperamos. Continuar. Ahí está. Listo. Podemos desactivarlos. Aquí está. ¿De acuerdo? Podemos activarlos. Que aparezcan. ¿De acuerdo? Podemos borrar los elementos. Podemos descargar una imagen con nuestras instrucciones. Esto es muy útil a la hora de mostrar resultados. Listo, ya abrió nuestra aplicación. Vamos a abrirlo. Recuerden, vamos a darle en conectar. Este es el código que vamos a poner. OXVGE. Le damos clic en conectar, solamente un clic. Y vemos cómo se empieza a cargar la aplicación. Listo, ya está cargada la aplicación. Y podemos observarla. Entonces, cuando nosotros damos clic en, vemos que está el título, el recuadro de la pregunta y el recuadro de resultados. Nosotros damos clic en siguiente. Se despliega la 2, se despliega la 3. Ahí está. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo. Vamos a ver otra vez. 2, 3. Y si le seguimos apechurrando ya no avanza más. Muy bien. Entonces ya hicimos que cambiara la pregunta. Muy bien. Vamos ahora a hacer el botón de Start. El botón de Start lo que nos va a permitir es reiniciar nuestra encuesta. Como no queremos que un pequeño clic la active, nosotros vamos a utilizar el long click. Cuando utilizamos long click, entonces lo que nosotros vamos a hacer es reiniciar la aplicación o reiniciar la encuesta. Ok, entonces, como vamos a reiniciar la encuesta, pues necesitamos desplegar desde la primera pregunta o desde la pregunta número 1. Ahí está. ¿De acuerdo? Y además, nuestra variable aquí también la necesitamos reiniciar. ¿Por qué? Porque conforme le dimos clic al botón de Next, vamos incrementando esta variable. Entonces también necesitamos reiniciarla. La variable número de pregunta la vamos a reiniciar en el valor. Vamos a reiniciar en el valor 1. Ahí está. Muy bien. Entonces si yo le doy clic aquí, sostenido, se regresa a la pregunta número 1, pregunta 2, clic pregunta 3 y ya no pasa nada más. ¿De acuerdo? Permanecemos y regresamos otra vez. Muy bien, así podemos pasar entre las diferentes preguntas. Nada más para que quede más claro, vamos a agregarle colores. Pregunta 1 es verde, pregunta 2 es magenta, 4 es rojo. Ahí está. Entonces damos clic en reiniciar, pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3. Seguimos dando clic y no se mueve. Reiniciamos.